¿Cómo va? Hoy toca la sexta, ¿sí? Ya, mirá. Hoy, segunda parte. Howard 2, en romano, para que ya saben. Y no, si no sabías, vamos aprendiendo. Nunca viene mal saber los romanos. Vamos a lo que nos importa, que Hardware 2, y esta vez, como ves, el pizarrón está más cargado. Primero, vamos a redondear un poquito lo que vimos y charlamos en la clase pasada. Nosotros habíamos hablado de estos muchachos, ¿no? Porque hardware, la segunda parte, dice que tenemos dentro del hardware a los componentes generalistas, ¿te acordás? La placa madre, el gabinete, la fuente, y un poquito de lo que habíamos hablado también, que es lo que nos toca hoy, los dispositivos y algo que habíamos dicho cuando hablamos de hardware, pero también de software, los cables, las fichas, los tornillos, las carcasas y las placas, para que no nos quede nada afuera. Hoy terminamos de hablar de hardware enfocados en cómo se clasifica, entonces vamos a hablar de los dispositivos. Entonces te sigo leyendo el pizarrón. Los dispositivos tienen una tarea específica contigo. ¿Qué quiere decir? Que hacen lo que tienen que hacer y nada más. Tienen su objetivo de trabajo y quizás dentro de los programas encuentres alguna función más para realizar. Pero como aparato físico tiene una sola cosa que hacer y solo esa cosa para hacer. Entonces, tenemos, dentro de los dispositivos, tienen tres familias. Esto yo ya lo venía trabajando, como te acordás, habíamos empezado a hablar y uno de los que más hablamos fue el procesamiento. Y sumamos otra familia más, el almacenamiento, que también lo habíamos mencionado, y los periféricos, que en algún momentito lo habíamos llegado también a mencionar. Entonces, ¿cómo sigue la cosa hoy? Bueno, mirá, tenemos cada familia desglosada por sus tareas. Entonces, primera familia, la más importante de todas porque es parte de lo que hace que funcione a la computadora la parte pensante, razonante, porque pensar es otra cosa. El procesamiento es lo que, ¿se acuerdan? La clase anterior a la primera de hardware, que habíamos hablado del dato, el proceso, la información, es justamente eso que hasta tuviste en tu mano, quizás, en alguna de las clases, el microprocesador, ¿no? Para terminar de cerrar la palabra CPU, significa Unidad Central de Proceso. CPU es una sigla en inglés, ¿no? Entonces, yo te la digo en castellano porque, total, estamos en computación, no estamos en inglés. CPU o microprocesador es en el único caso donde dentro de las familias de dispositivos hay un solo componente. Y su tarea específica es justamente razonar todo lo que se va haciendo, va pasando en la compu. Ahora, cuando hablamos de almacenamiento, cambia la canción. ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que hay cosas que hasta incluso ya están guardadas. Entonces, las tareas del almacenamiento tienen que ver con o los lugares donde puedo guardar, o los lugares donde ya está guardado, o los lugares donde se retiene. Se aloja momentáneamente, pero no se queda ahí, no se guarda, después se va. Entonces, vamos a eso. Tenemos, primero, las familias del almacenamiento. Para que no te marees, repasamos para atrás. Dentro de los dispositivos, tres familias: procesamiento, almacenamiento y periféricos. En procesamiento no hay más familias, hay un solo componente, el micro. Dentro del almacenamiento hay familias internas, por decirlo de alguna manera. Las memorias principales, el almacenamiento magnético, el almacenamiento óptico y el almacenamiento sólido. Va para ese lado. Cada uno tiene una tarea. Ahora, vos fíjate cómo será de relevante, de importante, que hay dos, que capaz que las conoces de nombre, que se llaman, dentro del almacenamiento, memorias principales. Y esas son justamente la ROM y la RAM. Seguro la ROM la escuchaste por ahí, pero la RAM estoy seguro que la hemos charlado, de hecho la hemos visto hasta en los videitos. Vamos con la ROM. La ROM, mirá si será de importante, que tiene que estar presente en la compu, que ya viene soldada en la placa madre. ¿A dónde está? Mira, ¿te acordás que mostramos? Hoy te muestro otra placa madre, porque tengo un montón acá en el salón, entonces vamos rotando como para que no siempre sea la misma en todos los videos. Y esto de acá, ojalá que lo puedas ver vos. AMI BIOS.
¿Ves? ¿Y qué es esa AmiBIOS? La BIOS es la memoria ROM más importante de todas. Juega un papel orgánico como todo. Vos, fíjate en una cosa. Acá tenemos un pedazo del cerebro, ¿no es cierto? El CPU se encarga de razonar. En la ROM vendría a ser como un ADN. ¿Por qué? La BIOS, esa memoria ROM, porque hay otras, pero la importante hoy es la BIOS. ¿Por qué sería como un ADN? Porque es la que sabe cómo está todo conectado, conformado, qué tecnologías tiene esa computadora que está armada adentro de ese gabinete. Entonces, es como una especie de ADN. Pero lo que está en la ROM, en la BIOS, ya está guardado. Vos haces uso de lo que está ahí adentro. Viste que cualquier compu que vos prendés, sea de escritorio, sea una net, sea una not, sea una todo en uno, cuando la prendés, inmediatamente aparecen unas letritas rápidas y después aparece el Windows cargando. Bueno, esas letritas rápidas que aparecen ahí en pantalla, esa es la BIOS trabajando, fijándose que está todo conectado y como tiene que estar configurado. Y si está todo igual, arranca la compu, carga el Windows. Si no está igual, te saca cartelito y te dice, muchacho, acá hay algo que no coincide. Pero bueno, eso ya lo vamos a charlar más adelante. Pero la BIOS es importantísima, porque si no la compu no sabe cómo prender. Lo mismo pasa con la RAM. La RAM no tiene la tarea de guardar. De hecho, la BIOS ya trae guardado y la RAM, que te acordás que habíamos mostrado, una de estas, no me acuerdo si esta era la que habíamos mostrado, pero esta es la RAM. Y la RAM, que su función ¿cuál es, profe? Fácil. Retener lo que vos estás usando. Todo lo que vos estás usando en realidad está en otra familia. Está acá, en el disco rígido. El disco rígido pertenece a la familia del magnético. Esto está cerrado al vacío, tiene un plato adentro. En alguna clase te voy a mostrar cómo es por adentro. Pero vos ya tenés todo guardado en el rígido. ¿Qué pasa? Para que lo puedas usar, se tiene que venir un ratito, una pequeña copia temporal de eso, acá. Entonces, mayor cantidad de RAM tenés, mayor cantidad de cosas o cosas más pesadas podés usar porque entran acá un ratito, pero entran momentáneamente. En realidad nunca salieron de acá. ¿Me entendés? Ahora, antes de que me olvide, ROM son siglas, son letras. Como CPU te decía que es unidad central de proceso, ROM significa Reader Only Memory. En castellano, memoria de solo lectura. ¿Qué quiere decir eso? Justamente lo que te explicaba antes. Que uso lo que está ahí adentro, pero no lo cambio. No puedo alterar el contenido. Si hay, no sé, 3 carpetas con 3 programas, por darte un ejemplo, yo no puedo sacar esas 3 carpetas y borrarlas y poner una sola carpeta con más cosas. Esa es la trampa de la ROM. Uso lo que está, como está, pero no lo altero a ese contenido. En cambio, la RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Eso tiene que ver más con la forma de trabajo de la RAM, pero su función en la compu es como te contaba. Está solamente para retener lo que vos estás usando y nada más. Y bueno, recién también hablamos del disco rígido. Ahora, el óptico, nosotros mayormente tenemos un pequeño conflicto. Si bien, como te había explicado antes, necesitas de esto para ver el contenido, la información, ¿no? Lo que te acabo de mostrar es la grabadora, pero la información está en el plato, está en el CD, está en el DVD o está en el Blu-ray. Y bueno, se le dice óptico ¿por qué? Porque guarda la información vía láser. De hecho, cuando vos grabás un CD, se dice que lo estás quemando, porque justamente la intensidad de ese láser hace que se grabe casi, no literalmente, pero como si le estuvieses dando fuego a través de luz. Pero bueno, el óptico seguramente lo has visto, algún CD, algún DVD, algún Blu-ray, todos tienen alguna peli guardada, alguna canción por ahí guardada, un álbum de fotos, alguna de esas cosas las usaste, algún jueguito en alguna consola, ¿no es cierto? Ahora, pendrive y SD son 2 ejemplos de un montón de dispositivos de almacenamiento sólido. El almacenamiento sólido, inclusive hay discos rígidos que son de estado sólido y están también dentro de acá. Pero bueno, pendrive, yo
siempre tengo alguno en el bolsillo, ¿no es cierto? Pendrive ya los conoces, seguro. Y siempre el adaptadorcito, porque siempre el profe anda con alguna memoria. ¿Ves? Acá tenemos una pequeña memoria para mostrar. Una memoria SD. Esta es de tamaño micro SD. En la del SD vos tenés la normal, la mini y la micro. En este caso yo te estoy mostrando la micro SD, que es la que usamos generalmente en el celu. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende cómo es la cosa? Vos tenés del cerebro la parte que razona, el CPU. De la parte de la memoria a corto plazo, tenés la RAM. La memoria a largo plazo puede ser el rígido, o el CD, o el DVD, o el Blu-ray, e incluso un pendrive o la SD. Ahora, donde a veces nos hacemos lío, es acá. Primero, todos los periféricos tienen una función particular, que es justamente la familia propia. La entrada, la salida y los mixtos. ¿Pero qué periféricos? ¿Qué están alrededor? Lisa y llanamente es eso. Están alrededor de la compu. ¿Y para qué? Fácil. Para que vos lo conectes por fuera al gabinete y puedas tener funciones para realizar. O usos básicos o primitivos, inclusive. Entonces, los periféricos están conectados por fuera al gabinete y tenemos en primera instancia la familia de entrada, que es donde más variedad tenés. Yo ya te había mostrado alguna vez un mouse o un teclado. Hoy voy a ir para otro lado, porque pensá que esto tiene que ver con lo que vimos también hace 2 clases. La entrada, la salida, el dato, el proceso, ¿no? La entrada y la información. Y algo que habíamos charlado también, que siempre en algún lado está guardado. Entonces, ¿cómo es la cosa? En la entrada vos tenés todos los dispositivos periféricos que ingresan datos. Entonces, las órdenes vos las podés dar por el teclado, por el mouse, por el táctil, hasta incluso, mira que trajo el profe, por el micrófono. Este es un combinado, ¿no? Este es un dispositivo combinado que tenemos, por un lado, el microfonito y por el otro lado, los auriculares. Pero los auriculares trabajan para el otro lado, para la salida. Nosotros dentro de la entrada tenemos que agarrar el mundo exterior y la afuera y convertirlo para que se pueda procesar, lo podamos almacenar y después lo podamos reproducir. ¿Viste? Datos, proceso, información, todo el tiempo trabajando de esa manera. Entonces, la variedad puede entrar también el escáner, puede entrar un lector de código de barras, puede entrar un lector de huellas digitales. Tenés un montón de aparatos. La cámara web, la cámara de foto. Hay un pilón. En la entrada siempre es donde más variedad vas a tener, porque de alguna forma, con algún aparato, eso que está afuera tiene que entrar para adentro. A la memoria interna, al disco rígido, a donde guardes. La salida, en cambio, si bien yo puse poquitos ejemplos, habíamos estado charlando un poquito de esto. En la salida yo tengo que reproducir la información, lo que está guardado acá, en el disco rígido o en el pendrive o en el CD, por algún lado tiene que salir para que nosotros, humanos, interpretemos a eso virtual. Entonces, puse los 2 principales, uno para cada sentido, ¿te acordás que lo habíamos hablado con el software? Monitor para ver lo que hago y parlante para oír lo que sale de sonido. Entonces, acá es donde entra también, porque si quiero escuchar yo solo, tengo que usar auricular, ¿no es cierto? Pero hay más, porque también en clase habíamos hablado de que si quería magnificar, que se vea lo más grande posible, tengo el proyector para la salida de la imagen. Y también habíamos hablado de que en el dato, el proceso de información, había una cosa que revertía, que la información la procesa y me la devuelve al mundo real. Me la convierte en datos. La impresora es
un dispositivo de salida. Ahora te aclaro algo. Si tenés una multifunción, cada tarea va por separado. Al igual que justamente esto, que el micrófono no deja de ser micrófono y que el auricular no deja de ser auricular. El micrófono mete el sonido, el auricular lo saca. Entonces, si yo tengo una impresora que también tiene escáner incorporado, el escáner es escáner y la impresora es impresora. Entonces, uno entra, el otro saca. ¿Viste? Finalmente, tenemos a los dispositivos periféricos mixtos. ¿Qué hacen estos, profe? Fácil. Comunican la información. ¿Comunican? Sí. ¿Quiénes se hablan? ¿Las personas? No, las compus. Acordate que vos a través de la compu te comunicas. Entonces, en realidad, cuando entras en una red social, cuando haces una videollamada, cuando hablas por WhatsApp, en realidad el dispositivo, o mejor dicho, el artefacto informático, ese que se está comunicando, ese que está conectado. Vos a través de él terminás de comunicarte. Pero, justamente en los mixtos, la premisa es, su función de trabajo es comunicar la información. Como en la entrada, ingresar datos y en la salida, sacar datos, ¿no? Reproducir la información. Pero en los mixtos tenemos también una condición. Tiene que ser simultánea la entrada y la salida de la información, no de los datos. Datos, solamente la entrada. ¿Seguís ahí? Entonces, ¿qué cosas son mixtos? ¿Qué aparatos? Bueno, acá tengo tres muy comunes. Arranco por el de abajo, la placa de red. La placa de red es lo primero que vos tenés que tener en el teléfono, en la compu, o en la net, en la not, porque si no, ¿cómo conecta a la red? Y vos en el celu tenés una súper popular, que es el Wi-Fi, que en la compu también la podés tener. Y esa es una red inalámbrica, y nada más, es una placa de red inalámbrica. Entonces, ¿la internet por dónde viene? Por acá, por un módem. Es un módem medio viejito, pero no deja de ser módem, entonces lo mostramos. El módem es el que justamente hace la función de conectarse al ISP, que es el proveedor de internet, que puede ser Movistar, Fibertel, Telecentro, ¿no es cierto? Todas esas empresas que son las que te dan el servicio de internet. Y el módem es el que justamente se conecta de tu casa al mundo y del mundo a tu casa. Entra y sale la información, porque vos podés, a través de la placa de red que estés usando, que el Wi-Fi es la más común, pero también está la placa Ethernet, que es la que usa cable, y vos podés estar bajando música y subiendo la tarea, por ejemplo, o reproduciendo, que ahí se está bajando para que vos la puedas ver en la pantalla, y a la par subiendo la tarea. Entonces, entrada o subida y bajada, entrada y salida o subida y bajada, pasan a la vez, son mixtos. Y si hay muchas cosas para conectar en el lugar, varios celus, alguna tablet, algunas compus, el que se encarga de repartir la red es el router. El router es el que distribuye tanto la red como la internet. Y hoy, además, tenemos algunos bichitos medios híbridos que son los modem router. Puedo enchufar varias cosas, además de por la antenita, por cablecito. ¿Viste? Y hasta acá es todo el contenido. ¿Qué nos queda hacer? Bueno, ya el CPU es el único que existe. Entonces, ¿podemos agregar algo? No te la voy a complicar. Podríamos llamar a la placa gráfica, pero no te la voy a complicar. ¿Qué quiero que busques? ¿Sí? La tarea es esto. Vos del sólido vas a buscar un sólido más, un almacenamiento sólido más. Del magnético vas a ir a buscar alguno viejo. A ver, ¿qué aparece? ¿No? Hoy ya vamos a empezar a tratar de googlear algo. Es más, después en otra clase te voy a enseñar a googlear. Primero tenemos que resolver software, tenemos que resolver otras cositas, pero también te voy a enseñar a googlear como corresponde. Pero vamos a ver cómo te sale la investigación. Primero vamos a eso. Cualquier respuesta, por más que sea incorrecta, eso también va a llevar a que podamos aprender y corregir.
Nunca va a haber una mala respuesta. Simplemente puede ser incorrecta, pero bueno, estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, vos acá vas a tener uno que es tarea. Acá también. En magnético vamos a tener uno que es tarea. En entrada también vamos a tener uno que es tarea. Y en salida también vamos a tener uno que es tarea. O sea que vas a tener que googlear un ejemplo más de entrada, otro de salida para los periféricos, uno de un almacenamiento magnético y otro de sólido. Siempre tranqui, siempre sencillo, siempre algo que ayude a complementar un poquito más a todo lo que estamos charlando en clase. Nunca para desbordarte con las cosas, pero así. Así que bueno, chicos, chicas, abrazo grandote. Nos vemos en el próximo video. Dale.